¿Qué pasa, gurús? Soy Jaime Velasco y bienvenidos a Gurú de Bolsa, a este vídeo que es muy importante porque probablemente esté el clip más importante que yo he escuchado decir nunca a Warren Buffett dentro de este vídeo. Y no solo eso, sino que en el vídeo te voy a compartir para mí los dos principales consejos de inversión a la hora de invertir en bolsa que vienen de tres de los mayores inversores de la historia, un tridente galáctico como son Warren Buffett, Peter Lynch y Maurice Pabrai. Así que aquí empezamos el segundo vídeo de una serie que comenzó este miércoles, que si no te has visto el primero te lo dejo por aquí. La serie es Consejos de Inversión, Aprende a Invertir como los mejores inversores de la historia, serie donde cogemos todos los consejos de estos grandes inversores para ver cómo lo aplicamos a la hora de invertir en nuestro día a día y en nuestras inversiones, para cumplir con mi objetivo en este canal, gurú, que aprendas a invertir desde el sillón de tu casa. So, ladies and gentlemen, be ready for this video, porque empezamos. Investing is a personal thing. You have to do it by yourself. You don't do it with a committee. You have to be able to have the emotional strength to stand the volatility of the market in general and stocks in general. The key organ here is not the brain. It's the stomach. Do you have the stomach for this? Do you have the patience for it? You should be able to look in the mirror and say to myself, what am I going to do if the market goes down? So if there's a generic mistake of getting outside of your circle of competence and, you know, buying something because somebody tips you on it or something of the sort in an area you don't know anything about, I mean, you should learn something from that, which is that you stay with what you can figure out yourself. I mean, you really want your decision making to be by looking in the mirror and saying to yourself, I'm buying 100 shares of General Motors at 55 because. And I mean, it's your responsibility if you're buying it, and there's got to be a reason. And if you can't state the reason, you shouldn't buy it. If it's because somebody told you about it at a cocktail party, not good enough, you know. I mean, there's just, it's got to be something, you know. It can't be because the volume, you know, the chart looks good on it or anything like that. It's got to be a reason you'd buy the business. Bueno, gurú, pues como habéis visto, tanto Warren Buffett como Peter Lynch te dicen que invertir es algo personal y que lo tiene que hacer uno mismo, y esto es muy importante porque realmente lo que te vienen a decir es que necesitas invertir en algo que tú entiendas. Warren Buffett dice que esté dentro de tu círculo de competencia, es decir, que puedas realmente razonar por qué ese negocio con un grado de probabilidad grande en el futuro tú crees que va a producir una cantidad de dinero suficiente con un riesgo limitado de que lo que tú pienses no vaya a ocurrir, y que por esa cantidad de dinero que va a estar generando en el futuro, ese negocio en el futuro va a valer bastante más de lo que vale ahora. E invertir realmente solo se trata de eso, pero claro, para poder hacer eso tienes que tener muy claro y muy analizado por qué estás invirtiendo en ese negocio, y eso te lo voy a explicar en el canal, todos los pasos que necesitas ver y verificar para realmente invertir sabiendo o teniendo la mayor de las certezas de por qué lo que tú piensas realmente se va a cumplir en el futuro, porque no es simplemente pensarlo o tener alguna razón, y como Warren Buffett bien explica también, tampoco tiene nada que ver con por ejemplo, decir, oye, alguien me lo ha contado, o lo he visto en un canal de YouTube, o incluso lo he visto en Warren Buffett. Warren Buffett está invirtiendo ahí, entonces yo voy detrás e invierto. Realmente no tiene sentido eso, porque lo más importante es lo que piense yo, no lo que piense Warren Buffett. Evidentemente, me encanta escuchar a Warren Buffett y ver qué es lo que piensa él a la hora de inversión, igual que otros grandes inversores a los que escucho. Pero realmente, al fin y al cabo, lo más importante es lo que piense yo. Con lo cual, igualmente, lo más importante es lo que pienses tú, gurú, no lo que piense un youtuber de mierda como este gurú de bolsa. No, realmente te lo digo de verdad, gurú. Quiero decir que la inversión, lo importante es lo que pensemos cada uno de nosotros, porque el mercado, como bien explicaba Peter Lynch en el vídeo anterior que te decía, que te dejaba, el mercado es volátil y el movimiento del precio de una acción en un año de media es de 50% entre el máximo y el mínimo. Con lo cual, como el mercado se mueve constantemente y hay veces que las compañías donde tú estás invertido no suben, o hay veces que las compañías donde tú estás invertido, todo lo contrario, caen, tú necesitas tener las razones de por qué invertiste ahí, conocer a qué precio invertiste ahí realmente y qué es lo que podía pasar, para saber qué es lo que vas a hacer en función de lo que vaya evolucionando el precio de la acción de esa compañía. Es decir, incluso puede haber compañías que te gusten muchísimo, pero que el precio haya subido tanto que realmente ya no te interese comprar, o que al revés, te interese llegar hasta vender. O todo lo contrario,
contrario, puedes tener una compañía que realmente el precio está en máximo histórico, uno de los inversores más famosos de toda la historia, como Michael Burry, que tiene películas en Hollywood y que te las ponen en Netflix por haber predecido realmente movimientos en bolsa, apuesta fuerte contra la principal compañía, la principal inversión que tú tienes, que es Tesla, y después de haberlo hecho, el precio de la acción cae de $900 hasta 600, 500 y pico dólares. Tú realmente tienes que tener muy claro las razones por las que estás invertido en esa compañía, porque si no, si dices, es que Michael Burry piensa lo contrario, aunque Michael Burry en el corto plazo pueda tener razón, o aunque Michael Burry tuviera razón eventualmente, realmente eso da igual, porque lo importante es lo que pienses tú. Evidentemente, cuando Michael Burry piensa eso, yo escucho cuáles son las razones que Michael Burry tiene detrás para realmente hacer ese tipo de apuesta, de apostar en contra de Tesla. Y para mí es importante escucharle, le quiero escuchar a ver qué opina. Pero realmente, si lo que opina yo con los datos y los hechos que he visto sobre esa compañía y los números que están respaldando lo que yo pienso, creo que lo que él opina no tiene razón, lo más importante es lo que piense yo, gurú. Me da igual que Michael Burry tenga una película. Y me da igual que Michael Burry tuviera un canal de YouTube o una cuenta de Twitter que le sigan millones de personas. ¿Qué más me da? Y de hecho, para explicarte todo esto, creo que lo mejor es enseñarte un vídeo de cómo he gestionado mi portfolio en directo para que lo veas realmente con el portfolio de cómo he ido comprando, cómo he ido vendiendo en función de lo que yo pienso. No lo que piense Michael Burry, ni Warren Buffett, ni Cathie Wood, ni el Sun Korda. Con lo cual, gurú, me encanta que estés aquí en el canal y que escuches mi opinión y que escuches cómo hago todo el proceso y todo el razonamiento, pero recuerda que realmente lo más importante al final es lo que pienses tú. Bueno, pues aquí te dejo con el segundo consejo de la boca de Warren Buffett y Monish Pabrai. Y espérate que todavía no te he traído el que para mí es el mejor consejo de Warren Buffett. So, you want to stay away from any environment that stimulates activity, and Wall Street would have the effect of doing that. I used when I went out to Omaha, I'd go back about once every 6 months, and I'd go back with a whole list of things I wanted to check out one way or another, companies I wanted to see, and I would get my money's worth out of those trips, but then I'd go back to Omaha and think about it. I think the biggest edge would be attitude. You don't make money when you buy stocks, and you don't make money when you sell stocks. You make money by waiting. And so the single biggest advantage a value investor has is not IQ, it's patience and waiting for the right pitch, and waiting for many years for the right pitch. All investment managers' miseries stem from their inability to sit alone in a room and do nothing. Como ves, gurú, tanto Warren Buffett como Monish Pabrai te dicen que no tiene mucho sentido estar metido en la vorágine del mercado, de que te están lanzando noticias todo el rato ahí, pum, a la cara, porque no se puede controlar realmente cómo estas noticias finalmente van a impactar en la bolsa o en el mercado o en tus acciones, con lo cual te dicen que no te estés preocupando por realmente qué es lo que está pasando en el mundo, en la macroeconomía y cómo va a afectar todo eso en tus inversiones y a ver cuándo comprar y cuándo vender en función de eso, sino que te dicen que encuentres una empresa que te guste mucho y que vayas invirtiendo en ella y construyendo tu posición mientras pienses que el activo, el precio de esa acción, de esa compañía que a ti te gusta, está a un precio razonable, cuando tú pienses que has invertido la cantidad de dinero que quieres tener invertida en esa compañía. Pero desde mi punto de vista y también desde el de estas personas, realmente lo que no tiene sentido es estar metido en ese ajetreo de Wall Street o de YouTube realmente, de todas las noticias de esto cómo va a afectar realmente, porque lo único que necesitas es entender bien una compañía, ver si está a un precio bueno para que esa compañía genere buenos retornos en el futuro. Por supuesto, entender qué situación globalmente a nivel macroeconómico estás invirtiendo, es decir, ahora mismo estamos en máximos históricos, una situación con mucha deuda, se ha imprimido mucho dinero, todo eso está bien para saber también un poco cómo construyes tu posición, si guardas más en cash, etcétera, etcétera, pero estarte preocupando de cada cosa que esté pasando, a ver cómo va a influir en tus acciones, realmente para mí no tiene sentido. Y desafortunadamente realmente lo veo mucho, y sobre todo en YouTube y en las noticias, gente que todo el rato está intentando alarmar, ojo que viene esto, ojo que viene esto, ojo que viene esto, y a la gente realmente lo que le hace es preguntarse, oye, ¿y ahora qué hago? ¿No sería mejor venderlo todo, luego compro cuando esté más barato? Porque mira que Biden viene, entra. Y desde mi punto de vista, gurú, a la hora de invertir, ese planteamiento solo te genera, uno, tener más preocupaciones, o por lo menos a mí, estar más preocupado todo el rato por cosas que no están bajo mi control. Dos, y esto creo que es objetivo, te genera tener que estar mucho más tiempo
realmente porque estás preocupado, con lo cual vas a estar leyendo, investigando, intentando mirar todo, a ver qué es lo que puedes predecir, con lo cual te va a llevar muchísimo más tiempo invertir sobre cosas que ni siquiera puedes controlar. Y 3, que los grandes inversores de la historia, como bien has visto, te dicen que no tiene sentido, con lo cual, ¿quién soy yo para realmente ir contra ellos? Aparte de que lo he probado en su momento, gurú, y realmente todo lo que generaba para mí era todas esas dos cosas que te he dicho, y además que tuviera menos acciones de compañías que me gustaran a mí, porque estaba comprando y vendiendo y haciendo el tonto. Siempre por intentar predecir a ver si compro y vendo, acababa con menos acciones de las que tenía inicialmente. Así que no. For the last time, no lo hagas, gurú. O por lo menos yo no lo haría. Sin duda, el mejor consejo para invertir en bolsa, Warren Buffett a pronunciar va. Well, what's the benefit of being an out-of-towner as opposed to being in Wall Street? I worked in Wall Street for a couple of years. I mean, I get ideas when I go there. But the best way to think about investments is to be in a room with no one else and just think. And if that doesn't work, nothing else is going to work. And the disadvantage of being in any kind of a market type environment on Wall Street would be the extreme is that you get overstimulated. You think you have to do something every day. So what you're looking for is some way to get one good idea a year, you know, and then ride it to its full potential. And that's very hard to do in an environment where people are shouting prices back and forth every 5 minutes and shoving reports under your nose and all that. Because Wall Street makes its money on activity. You make your money on inactivity. Así que, gurú, ahí tienes el último consejo de Warren Buffett, para mí el más importante de todos, que es que a la hora de invertir, si no funciona que te metas en una habitación tú solo y tan solo pensar, no hay nada que vaya a funcionar. Y recuerda que Wall Street hace el dinero con la actividad. Tú haces dinero con la inactividad, es decir, necesitas ser paciente. Gurú, dar al like olvidado has. Así que nada, gurú, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, suscríbete al canal, dime cuál es el consejo de Warren Buffett, de Peter Lynch o de quien quieras que más te gusta a ti, o qué dudas tienes en los comentarios más abajo, o si te ha gustado el vídeo, o cuéntame lo que te dé la gana, gurú, y nos vemos en Gurú de Bolsa.